Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la sesión número 8 del curso Matrimonios sobre la Roca. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de destrezas necesarias en el matrimonio para la paternidad y para la maternidad. En suma cuenta, la crianza de los hijos. Y este es un tema bastante importante porque, una de las cosas que normalmente sucede en un matrimonio, tal vez algunos al inicio o después de unos años, es que tienen hijos. Y cuando los hijos entran ya en el matrimonio, es decir, cuando nacen y que empiezan a crecer, pues muchas cosas cambian en el matrimonio. Muchas parejas suelen decir que cuando llegan los hijos se acaba el romance, se acaba el amor, se acaba la intimidad que podía tener la pareja antes cuando vivían solos, que las cosas ahora son mucho más difíciles de sobrellevar, que es muy cansado, que es muy estresante. Pero vamos a ver algunas cosas a ese respecto. Por supuesto, no es el único propósito, pero parte de los propósitos del matrimonio es perpetuar la raza humana, la especie humana. Y eso es a través del nacimiento de los hijos, que lo que hacen es continuar los seres humanos en su descendencia. Los hijos, bíblicamente hablando, por supuesto, son entendidos siempre en la Biblia como regalos de Dios. Herencia de Jehová, dice la palabra del Señor, son los hijos. Así que estamos hablando que la Biblia enfoca o visualiza, ve a los hijos como bendición de Dios, como un regalo de Dios que nos son dados a los padres, no para que sean nuestra propiedad, pero como todo, para que podamos ser administradores, en este caso, de su crianza. Después de la relación con Dios, con nuestro cónyuge, la crianza de nuestros hijos es una tarea sumamente importante, debe ser una prioridad muy importante en nuestras vidas. Es más, la palabra de Dios abunda en ejemplos de personas que perdieron su ministerio, que perdieron muchas cosas por no saber criar bien a sus hijos. Podemos pensar, por ejemplo, en el sacerdote Elí. Podemos pensar también en el mismo rey David. Podemos pensar en muchas otras personas, en las cuales podemos ver cómo una mala crianza de los hijos puede causar tristeza, puede causar dolor, puede causar terribles circunstancias. Cuando pensamos en la crianza de los hijos, tenemos que entender que es algo natural, a menos que haya una situación física, ¿verdad?, que impida que una pareja pueda tener hijos. Lo normal, lo esperado, es de que esa pareja tenga hijos. ¿Qué pasa si una pareja cristiana no desea tener hijos? La Biblia nos habla, nos enseña acerca de que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra nos habla, ¿verdad? En Génesis, cuando Dios crea al hombre, y uno de los mandamientos es fructificad y multiplicad, ¿no? Juzgar la tierra y llenad la tierra. Una persona, un creyente que no desea tener hijos, de alguna manera está manifestando un comportamiento egoísta al no querer entrar en esa nueva etapa, no solo de esposo, pero ahora de padre o madre, y no ser de bendición a estas criaturas, a estas nuevas personas, a estos nuevos seres humanos que llegan a esta tierra y que deben ser criados y deben ser guiados en el camino del Señor. Los niños, como las personas adultas, tienen necesidades que satisfacer. Un niño, una niña, tiene 4 necesidades importantes que debe satisfacer en su pequeña existencia: identidad, seguridad, propósito y aceptación. Vamos en un momento a detallar un poquito acerca de estas necesidades y de cómo podemos nosotros satisfacerlas como padres, pero que tenemos que tener en cuenta que un niño debe ser suplido en esas 4 necesidades, y cuando no se están supliendo alguna de estas 4 necesidades, entonces ese niño, esa niña crece con carencias emocionales, crece con taras emocionales, crece con una emocionalidad insana, con una inmadurez
e incapacidad de poder relacionarse correctamente, incluso de poder conocer a Dios correctamente. Por eso es muy importante. Ahora, los adultos, cuando ya estamos en la edad adulta, pues tenemos la capacidad, tenemos los recursos, tenemos el sistema de nuestras emociones más desarrollado y nuestra mentalidad incluso ya más desarrollada, nuestra personalidad más definida, y nos relacionamos con Dios para poder satisfacer las necesidades de nuestro ser, o deberíamos hacerlo. Sin embargo, los niños, al no tener todavía una identidad cuajada, al no tener todavía ese manejo de las emociones más complejo que tenemos los adultos, pues ellos nos necesitan a nosotros. Necesitan a sus padres para satisfacer sus necesidades en primer lugar. Entonces, de alguna forma, los padres vienen a ser como Dios para sus hijos, ¿sí? No significa que somos Dios para ellos, pero a los ojos de ellos, nosotros somos quienes le proporcionamos la identidad, la seguridad, el amor, el afecto. Obviamente, cuando nosotros crecemos y conocemos al Señor, entendemos que un ser humano no puede darnos eso. Entendemos que el único ser que puede hacer eso por nosotros es Dios. Pero los niños en su temprana edad e inmadurez no entienden eso todavía. Y para ellos, la figura de un padre, la figura de una madre presentes en su vida es fundamental, hermanos. Es fundamental, importantísimo. La presencia de los padres en la vida de sus hijos es importantísimo. Por lo tanto, nosotros como padres debemos de suplir las necesidades de nuestros hijos. Sin embargo, no llevarlos a una dependencia constante de nosotros, sino en la medida que esos niños van creciendo, enseñarles y guiarles hacia Dios, para que ellos dejen de depender de nosotros y empiecen a buscar y a depender y a encontrar su satisfacción en el Señor. Guiarles, ¿verdad? Guiarles, inclinarles, influenciarles hacia el Señor. Esa es la idea. Por supuesto, nosotros mismos dando el ejemplo de cómo podemos desarrollarnos o cómo podemos relacionarnos con el Señor de manera correcta. Entonces, algo que tenemos que tener en claro, y voy a repetir, es que nuestros hijos son fuertemente influenciados por nosotros, por sus padres. No tanto por las palabras que les podamos decir, las prohibiciones, las reglas, sino por el ejemplo, lo que ellos pueden ver de nosotros. Nosotros les estamos dando ejemplo de cómo vivir una vida adulta, cómo relacionarnos, cómo tratar a otras personas, cómo amar, cómo disciplinar, cómo manejar las emociones. Estamos dando ejemplos de todas estas cosas. Y por ello nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucha prudencia y mucha sabiduría en lo que hacemos, porque nuestros niños son pequeñitos, pero son inteligentes, se dan cuenta de lo que hacemos, de lo que decimos, de nuestras incoherencias, de nuestras incongruencias. Ellos lo pueden ver. Por eso es tan importante que nosotros podamos decir y hacer y ser una sola cosa, congruentes, íntegros en ese sentido, para poder guiar adecuadamente a nuestros hijos. El pasaje por defecto conocido, bueno, tenemos dos realmente. Uno es Deuteronomio capítulo 6, donde nos habla a partir del verso 4, donde nos habla, ¿verdad? Esta famosa declaración llamada o que quiere decir: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y todas estas palabras las enseñarás a tus hijos, ¿verdad? Al acostarte, al levantarte, al salir, por todas partes. Entonces, este mandato del Antiguo Testamento encuentra un eco, un paralelo en Efesios capítulo 6, versículo 4, donde la palabra de Dios nos dice que nosotros como padres no debemos provocar ira a nuestros hijos, sino por el contrario, debemos de criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta palabra disciplina, o mejor dicho, en primer lugar, este verso es el reflejo del mandato del Antiguo Testamento, y ambos apuntan a lo mismo: padres enseñando a sus hijos la palabra del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los principales agentes de la enseñanza y la instrucción de nuestros hijos no son los profesores de escuela bíblica, no son los profesores en los colegios, sino nosotros como padres. Nosotros somos los principales agentes identificados y autorizados por el Señor para enseñar a nuestros hijos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que le enseñamos?
no solamente las materias y los temas y los conceptos y las ciencias necesarias para la vida diaria, pero sobre todo les enseñamos acerca de Dios, quién es Él, su carácter, sus propósitos, sus planes, su voluntad. Les tenemos que enseñar acerca de Dios, y eso presupone que nosotros tenemos que conocer al Señor, que nosotros tenemos que conocer su palabra, que nosotros tenemos que tener una buena relación con el Señor para poder enseñar de lo que sabemos y de lo que somos. Recuerda, nuestros hijos son fuertemente influenciados no solamente o no tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Entonces, si yo estoy constantemente enseñándoles a mis hijos a amar a Dios, a obedecerle, pero ellos pueden ver en mi vida que yo no estoy haciendo lo que yo les estoy diciendo que ellos deban hacer, entonces no van a encontrar o no van a sentirse, no van a verse influenciados, sino todo lo contrario, van a poder ver rápidamente que su padre es un hipócrita, que su madre es incongruente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, el contenido de lo que enseñamos no solamente es la doctrina, pero es la práctica, con nuestras vidas, con nuestras palabras. El Nuevo Testamento, de alguna manera, o mejor dicho, para empezar, el Antiguo Testamento nos dice que esta enseñanza, esta crianza, esa transmisión de conocimientos de los padres a los hijos se debe de dar en un contexto de la vida diaria, y eso presupone también que los padres están conviviendo con sus hijos constantemente, pasan tiempo con ellos, no solamente tiempo de calidad, pero también tiempo de cantidad, tiempo con sus hijos. Y en ese vivir, en ese roce diario, constante, los padres están ejercitando una labor docente todo el tiempo. Al acostarse, al levantarse, al comer, al asearse, al salir a pasear, al salir a comer. En todo momento los padres deben estar enseñando a sus hijos. El Nuevo Testamento, el pasaje del Nuevo Testamento, Efesios 6:4, nos da un poquito más de luz a ese respecto, porque nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. ¿Y cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Bueno, probablemente al imponerles reglas estrictas, tal vez al obligarles a que ellos hagan algo que nosotros no queremos hacer. Podemos imponerles o podemos provocarles a ira, desaliento, cuando estamos queriendo imponer en ellos nuestros planes, no dejando que ellos se expresen en la personalidad, talentos, dones y propósitos que Dios tiene para ellos, y no queremos imponer nuestras ideas de lo que ellos deberían ser. ¿Verdad? Te dije al inicio que para los niños nosotros somos como Dios al inicio, pero a veces a algunos padres les gusta esa labor y quieren ser como Dios siempre en la vida de sus hijos. Y quieren que los hijos hagan solamente lo que ellos dicen y que vivan solamente de la manera que ellos dicen que deben de vivir, y eso no es correcto, porque el plan de Dios para ellos es muy diferente al nuestro, y tenemos que entender esto. La Biblia nos dice que no solamente no debemos provocarles a ira, sino más bien, dice, debemos criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Debemos de criarlos, debemos de guiarlos, debemos de orientarlos. ¿De qué manera? La palabra traducida por disciplina es paideia, de donde viene nuestra moderna palabra pedagogía. ¿Y qué es la pedagogía? Bueno, básicamente es la ciencia de la enseñanza a los niños, que por supuesto tiene en consideración cómo el niño se desarrolla, cómo el niño aprende, que es una manera muy diferente, la pedagogía, ¿verdad?, a la enseñanza a adultos. Es muy diferente, porque los adultos aprenden de una manera muy diferente a la de los niños. Entonces tiene que ser una crianza, una enseñanza que está ajustada, que es consciente, que entiende la manera como el niño aprende. Y el niño aprende jugando, viendo, de una manera más libre, de una manera más informal. Sin embargo, el niño está aprendiendo, está mirando, está experimentando. Entonces la crianza de nuestros hijos no tanto se da en un salón de clases, y no estoy menospreciando la enseñanza en un salón de clases. Estoy diciendo de que no podemos pensar que solamente mis hijos están aprendiendo solamente porque pasan 6, 7, 8, 4 o 5 horas en un salón de clases sentados. No. Esta enseñanza tiene que ser sensible, tiene que ser ajustada a la manera como los niños aprenden,
criarlos en la disciplina, en la instrucción. Un paidagogos era un tutor en los tiempos bíblicos, era una persona que era asignada a los hijos de las personas pudientes para que ese tutor les sea un maestro personal, personalizado, que les enseñaba, les guiaba, un tutor, una nodriza, alguien que está constantemente enseñándole y guiando a ese niño. Entonces la labor de los padres es esa justamente, la de acompañar, la de mentorear, la de tutorear a nuestros hijos. Y también dice la palabra la instrucción, la exhortación, la corrección. Entonces el padre está, por un lado, enseñando a sus hijos acerca de las competencias, de los valores, de las creencias que este niño debe de tener y desarrollar en su vida para relacionarse correctamente con Dios y con los demás. Y por el otro lado estamos exhortando, corrigiendo, puliendo, porque obviamente nuestros hijos están creciendo, están aprendiendo y se van a equivocar. Entonces los padres tenemos que estar allí, alentándoles, corrigiéndoles, enseñándoles y guiándoles. El gran problema de las familias y de los padres modernos es que tenemos hijos y simplemente los llenamos de útiles, los mandamos al colegio y esperamos que sea el colegio que les enseñe todo. Y cuando están en la casa simplemente, bueno, que jueguen, que no molesten, ¿no? Que no fastidien a los adultos. Y no, ese no es el modelo bíblico, esa no es la manera como criamos a nuestros hijos. No los entregamos a nadie, nosotros somos los administradores, los tutores, los paidagogos que vamos a mentorear a nuestros hijos y tenemos que enseñarles no solamente la doctrina, pero también la práctica, no solamente las competencias necesarias para sobrevivir en este mundo, pero los valores necesarios que van a hacer que esa persona siga adelante, sea un hombre, una mujer de bien, sea un hombre o una mujer que ame a Dios, que tema a Dios y que le sirva. Habíamos dicho al inicio que los niños tienen necesidades que deben de ser suplidas. La primera de ellas es la aceptación. Es decir, un niño necesita sentirse aceptado, necesita sentirse querido, necesita sentirse amado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través del afecto físico. No tenga temor de abrazar a sus hijos, de besarlos. Yo recuerdo... mejor dicho, me agrada mucho. Yo soy un padre muy besucón. Me gusta mucho abrazar a mis hijas y besarlas y estar constantemente mostrándole mi cariño a ellas. Y recuerdo haber conversado con personas, ¿sí? Adultas ya, que me referían en algún momento de su vida, en su niñez, nunca haber recibido caricias físicas de sus padres, ¿no? Y yo no entiendo cómo pudiera eso ser. Yo no me imagino pasar ni un día de mis días sin darle un beso a mis hijas, sin abrazarlas, sin decirles que las quiero, ¿no? No entiendo eso, no puedo entender cómo un padre no quisiera hacer eso, pero sucede lamentablemente. Pero como padres cristianos tenemos que demostrar constantemente a través del afecto físico a nuestros hijos que los amamos, que son especiales, que los aceptamos, que son queridos en nuestra familia. No solo a través del afecto físico, pero también sobre todo a través de la afirmación verbal, de las palabras de elogio, de las palabras bonitas que podemos decirle a nuestros hijos, a nuestros bebés, niños, bueno, según la edad, ¿no? En la que estén, pero es bueno afirmar verbalmente a nuestros hijos. También a través de nuestra disponibilidad, del tiempo que pasemos con ellos. Algunos dicen tiempo de calidad. No, yo no paso demasiado tiempo con ellos, pero el tiempo es tiempo de calidad. No solamente es tiempo de calidad, tiempo de cantidad también. El padre tiene que estar presente, la madre tiene que estar presente. Entendemos las diferentes circunstancias y necesidades y obligaciones que tenemos cada uno en nuestra vida adulta, pero no podemos descuidar el hecho de pasar tiempo con nuestros hijos, jugar con ellos, ayudarles a hacer la tarea, sentarnos a conversar simplemente, comer juntos con ellos, ¿sí? No está bien eso de que cada uno come por su lado. No. Comer juntos, pasar tiempo juntos, compartir con nuestros hijos. Y también a través de la expresión, es decir, dejar que nuestros propios hijos se expresen en sus intereses, en su personalidad. Y esa es una forma de no querer encasillarlos en lo que nosotros queremos, sino dejar que expresen su manera de ser, de comportarse, porque no todos los hijos son iguales.
Nuestros hijos son diferentes y no podemos incluso comparar a uno con el otro, hacerle sentirle mal a uno diciendo mira, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? No, eso no está bien. Cada uno tiene una forma de ser diferente y Dios ha hecho a cada niño de una manera distinta y tenemos que aprender a valorar esas diferencias. Lo que buscamos es que el niño desarrolle una identidad sana y una seguridad en saberse amado, saberse amada, para que de esa manera crezca saludablemente como un adulto estable, como un adulto maduro. Cuando un niño no se siente amado, no se siente aceptado, crece como un adulto inseguro, crece como un adulto resentido, crece como un adulto que tiene problemas con la autoridad, que le cuesta someterse, que le gusta rebelarse, que se gusta ponerse en contra de la autoridad establecida porque nunca se ha sentido amado, se ha sentido rechazado y responde ese rechazo con enojo, con ira. La segunda necesidad que nuestros hijos tienen es de identidad. Todos necesitamos sentirnos únicos, importantes, que no solamente somos parte de un grupo de personas, pero que tenemos una individualidad. Y los niños también necesitan eso, también necesitan entender con mucha mayor necesidad que los padres, porque los adultos ya estamos formados en nuestra identidad y sabemos quiénes somos, cómo somos, pero los niños recién están formando esa identidad. Yo recuerdo que mis hijas cuando iban creciendo, ¿verdad? Y veían a veces dibujos o veían algún material educativo, qué sé yo, de pronto imitaban a un personaje, luego imitaban al otro y al día siguiente veían otro dibujo e imitaban a ese dibujo y eso era así porque, bueno, no tenían su identidad formada todavía, ¿no? Y veían algo que les gustaba y lo imitaban inmediatamente, veían otra cosa y imitaban eso, hasta su manera de vestir, de hablar, la entonación, pero poco a poco, conforme han ido creciendo, yo voy dando cuenta de que ya no hacen eso, ya cada uno está desarrollando su propia individualidad y su propia forma de ser. Y a una le gustan los libros, a otra le gusta correr, saltar, le gusta explorar. A una le gusta sentarse ahí tranquila, poder hacer sus trabajos manuales. A otra le gusta ser más creativa y pintar y saltar. Cada una es diferente, muy distinta. Cada una tiene su propia identidad y tenemos que respetar eso y valorar eso y hacerlo y no mostrar de que uno es mejor que el otro. No, cada uno tiene su propia individualidad. Un niño por eso nunca debe ser comparado con sus hermanos, ni tampoco debe ser obligado a seguir una expresión que no corresponde a su identidad. Es decir, yo no puedo decir a mi hija menor, siéntate y no te muevas y lee tus libros porque mira cómo tu hermano lo hace. No. Cada una se mueve en su individualidad y en su forma de expresarse. Eso no significa que los abandonamos, ¿no? A que hagan lo que quieran. No. No estamos diciendo que digan, bueno, ya exprésate, no haz lo que se te dé la gana, haz lo que quieras, ya párate de cabeza si quieres. No. Estamos diciendo de que hay un equilibrio. No podemos dejar a nuestros hijos a que se destruyan a sí mismos, pero tampoco podemos encasillarlos a todos en un solo molde, como si todos fueran exactamente iguales. No se puede hacer eso. Tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio y tenemos que recordar que nosotros solamente somos administradores y que tenemos que guiar a nuestros hijos para que ellos vayan encontrando su propósito en el Señor. La seguridad es la tercera necesidad que nuestros hijos necesitan desarrollar en sus propias vidas. Y básicamente con los niños, su seguridad se deriva principalmente de la estabilidad de la vida de sus padres. Si los niños ven a sus padres todo el tiempo peleando, todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo como perro y gato, entonces van a desarrollar una conducta agresiva, van a desarrollar una conducta insegura o van a oscilar, o se van a volver muy agresivos o se van a volver muy inseguros, muy retraídos, porque ven constantemente un caos en casa. Pero si unos niños crecen en un hogar estable, con papá, mamá, que se aman, que se respetan, que se quieren, que manifiestan ese amor hacia sus hijos, entonces van a crecer como niños estables, seguros, felices. Es importantísimo, hermano, las actitudes que nosotros tenemos, la manera como llevamos nuestro matrimonio, no solo afecta a nosotros como pareja, como cónyuges, pero también está afectando a nuestros hijos, está modelando la clase de personas que ellos van a ser en el futuro. Porque en los primeros años de la vida de una persona se van plantando las bases, los cimientos para la vida emocional, para la vida física de lo que esa persona va a ser en el futuro. Y si queremos realmente que nuestros hijos e hijas sean personas que sean saludables emocionalmente, que conozcan a Dios de una manera sana y empiecen a desarrollarse con el Señor y con los demás de una manera sana, entonces es de niños que tenemos que trabajar con ellos.
y dándoles la correcta enseñanza y dándoles el correcto ejemplo de cómo se puede vivir sirviendo y amando al Señor. Entonces los niños necesitan ver a sus padres amarse, necesitan ver a sus padres servirse mutuamente. Ellos no necesitan ver a papá solamente haciendo las cosas y a mamá ahí tirada por ahí o viceversa. No, ellos necesitan ver a papá y a mamá activos, trabajando como un equipo, amándose, aún de repente teniendo en algún momento una controversia, pero solucionándola y siguiendo adelante. Ellos no necesitan ver a papá y mamá discutidos, cada uno por su lado, que ni se hablan, que duermen separados. No, ellos no necesitan ver eso. Los niños requieren instrucción y comunicación sobre sus temores, porque son pequeños, tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a los extraños. Conforme van creciendo, van desarrollando otro tipo de crisis. Tienen miedo a la muerte, tienen miedo a qué va a pasar mañana más tarde si papá y mamá ya no están. Y tenemos que hablar con ellos acerca de eso. Y esas son preciosas oportunidades que no podemos desaprovechar para hablarles acerca de Dios, para hablarles acerca del Evangelio, de la vida después de la muerte, de la oportunidad, del regalo que Dios nos da de la salvación en Cristo Jesús. Pero tenemos que entonces ser sensibles a los temores que pueden estar desarrollando nuestros hijos. Tal vez en el colegio tienen problemas con un compañero, tal vez tienen temores por sus notas, tantas cosas que pueden pasar. Los hijos pueden estar llevando una gran carga en su interior. A veces nos ha tocado en algún momento en el ministerio tratar con jovencitos, tratar con adolescentes que se sienten muy cargados, muy heridos, y que sus padres ni saben qué es lo que esos muchachos han vivido, porque nunca han tenido un correcto acercamiento. Y a veces los padres se sorprenden, ¿no? Dicen, pero ¿por qué? ¿Qué está pasado? Si siempre te hemos dado de todo. Sí, probablemente le han dado comida, le han dado vestido, pero nunca le han dado atención, tiempo, no se han sentado a escuchar sus problemas, sus angustias, sus temores. A veces decimos, bueno, ¿ustedes qué angustia vas a tener? No, si tu único problema es que a qué hora vas a comer, tú no trabajas, no tienes ningún problema, pero no. Si bien es cierto, no tienen las mismas obligaciones que los adultos, tienen temores, tienen angustias, tienen crisis y tenemos que saber ayudarlos. Los niños se sienten seguros en una atmósfera de estabilidad, de amor y de límites sanos. Y por último, la necesidad de un propósito. Un niño debe entender que Dios lo ha creado con un propósito y que debe descubrirlo. Pero el niño debe entender que hay un problema, que hay un asunto que necesita resolver primero para poder relacionarse con Dios correctamente, y este asunto es el pecado. No podemos separar una crianza efectiva de nuestros hijos sin hablarles el Evangelio a nuestros hijos. Por sobre todas las cosas de identidad, seguridad, aceptación y propósito, nuestros niños necesitan ser salvos, necesitan conocer a Cristo Jesús, necesitan tener una relación personal y propia con el Señor. Y para esto tenemos que ser sabios. No podemos imponerles el Evangelio. No podemos simplemente buscar moralidad de nuestros hijos. No solamente podemos no solamente debemos esperar que nuestros hijos vayan a la iglesia y hagan las cosas que nosotros hacemos solamente porque nosotros las hacemos, sino que tenemos que ser muy, muy sensibles para poder acompañar a nuestros hijos y entender cómo su corazón se va desarrollando y se va abriendo a las verdades del Evangelio, no solamente porque se las enseñamos, pero porque se las ilustramos con nuestras propias vidas, y estar pendientes a los momentos críticos en su vida en los cuales Dios provee para que nosotros como padres que estamos ahí al lado de ellos podamos presentarles el Evangelio y ellos puedan tener una relación personal con el Señor Jesús. Esa debe ser una de las principales oraciones de los padres por sus hijos, su salvación. Porque sin la salvación no hay nada, hermanos, no hay nada. Entonces el niño debe entender esto, que hay un asunto que debe ser resuelto y ese es el pecado. Y después de eso hay un propósito grandioso, hermoso, que Dios tiene para ese niño, para esa niña. Los padres debemos enseñarles entonces el Evangelio a nuestros hijos, orar por ellos para que conozcan al Señor, y tenemos que exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios, al Evangelio y a responsabilidades en el hogar, en la iglesia. Un balance, hermano, por favor. Usted no puede estar todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo en actividades eclesiásticas, ministeriales, porque lo único que va a lograr es que sus hijos
tengan odio a las cosas de la iglesia. Un niño necesita, tal vez yo como padre, ¿no? Yo como padre, como pastor, yo puedo estar todo el día sentado acá haciendo clases, tipeando, estudiando, leyendo, porque es mi pasión, es lo que me gusta. Pero yo entiendo que mis hijas no tienen esa pasión, ellas ni siquiera todavía conocen al Señor. Ellas solamente ven a su papá ahí concentrado y no lo ven estando con ellas. Yo estoy acá con ellas, pero ellas quieren que su padre esté con ellas jugando, compartiendo. Entonces, por supuesto, yo les explico a mis hijas, papá está trabajando, pero mira, después de comer, después de almorzar, vamos a jugar. O después de que mamá termine sus clases, o después de que termine el servicio de predicar papá, termino de predicar, me cambio, ya, vamos a jugar. Vamos a pasar tiempo juntos, vamos a reír, vamos a saltar, vamos a hacer cosas. ¿Me entiendes? No significa que todo el día voy a estar jugando con ellas, pero tampoco significa que todo el día voy a estar leyendo la Biblia, estudiando. No, mis hijas me necesitan. Mis hijas me necesitan. Yo no quiero que ellas cuando crezcan digan, no, papá nunca estuvo con nosotros. A él no le importábamos. Él solo estaba preocupado en su prédica. No, yo no quiero que ellas crean así, crezcan así. Yo quiero que ellas entiendan que hay un balance, que papá tiene que predicar, que papá tiene que hacer sus sermones, estudiar, pero también papá quiere pasar tiempo con ellas. Y a veces esto significa un sacrificio, hermanos. Además, estoy grabando ahorita de madrugada. ¿Por qué? Porque en el día hay cosas que hacer. Quiero estar con mis hijas, tengo que hacer cosas acá en la casa, algunas otras actividades del ministerio. Y no tengo el tiempo, ni la tranquilidad, la concentración para hacer las cosas como, por ejemplo, esas, ¿no? Grabar una clase, hacer una prédica, qué sé yo. Entonces tenemos que hacer algún sacrificio, ordenarnos de alguna manera para poder tener tiempo y no descuidar el ministerio, pero tampoco a nuestra familia, tampoco a nuestros hijos. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito acerca de la disciplina, que es un punto muy importante también dentro de la crianza de los hijos. Te dije al inicio de que la crianza de los hijos pues implica no solamente enseñarles la doctrina, la teoría, la palabra de Dios, pero también mostrarles la corrección, la instrucción, la tutoría, el seguimiento, porque se van a equivocar, van a fallar. Y dentro de esa instrucción, dentro de esa disciplina, dentro de esa amonestación del Señor, pues está la disciplina. La palabra de Dios dice en Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Otro pasaje más que quiero compartir contigo, Proverbios 23:13, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará, y se regocijará mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. Qué precioso es cuando vemos a nuestros hijos que empiezan a crecer y a caminar en el camino del Señor. Para mí fue una alegría cuando vi por primera vez, nosotros siempre oramos, ¿verdad? Guío a mis hijas cuando vamos a tomar desayuno, cuando vamos a almorzar, cuando vamos a cenar. En algún momento determinado les guiamos en oración, pero en algún momento sucedió que no estábamos ahí, estábamos sirviendo las cosas y salimos, y cuando regresamos, mi esposa y yo, pues ya estaban orando ya. Y era la primera vez que lo hicieron y para nosotros fue un gozo. Bueno, todavía están chiquititas, pero oro y anhelo que algún día ellas sirvan al Señor de propia voluntad. Sirvan al Señor y crean al Señor de su propia voluntad. Y me imagino que eso va a ser un tiempo precioso. Como padres, de alguna manera ver la recompensa de las oraciones, del esfuerzo que estamos haciendo para hablarles, para mostrarles una vida coherente de amor al Señor a nuestras hijas, ¿verdad? Y qué importante es eso. Cuando pensamos en la disciplina, tenemos que entender que hay una edad en la cual ya podemos empezar a disciplinar a nuestros hijos. En nuestro caso, nosotros decidimos, después de leer materiales y de pedir consejo y todo, decidimos empezar a disciplinar a nuestras hijas a partir del año. ¿Sí? Antes no, porque eran muy bebitas, no entendían nada, pero ya tenían sus malos comportamientos, pero todavía no. Pero a partir del año sí, empezamos ya a disciplinar, por supuesto, de manera proporcional. No va usted a agarrar una correa, a darle un correazo a un bebé de un año, ¿no? No. Un palmacito en el trasero y ya.
Obviamente cuando ya son más grandes, pues ya un palmacito ya no duele, ya no les duele. Entonces ya probablemente agarramos un palito, un cucharón. Y tampoco no se trata de romper el cucharón en las piernas. No. El abuso de la disciplina no es correcto, hermanos. Lo único que queremos hacer es que el niño entienda y sienta la consecuencia y el dolor por haber hecho algo incorrecto. Y no se disciplina a la primera, ¿no? No se disciplina si no hay reglas. Tú no le puedes pegar a tus hijos o castigarle físicamente si no le has puesto primero las reglas. Entonces, lo que se castiga es el pecado. ¿Y el pecado qué cosa es? Es infracción de las reglas. Si tú le dices a tus hijos, no nos quedamos despiertos más de las 10 de la noche, por ejemplo, y tu hijo no quiere dormir, quiere ir más allá de esa hora, y se rebela contra tu autoridad, y se pone malcriado, y se pone terco y todo. Entonces tú le dices, hijo, yo te he dicho que a las 10 hay que dormir. No, que esto, que lo otro, ese es su berrinche y todo. Hijo, ¿te calmas? O vamos a hacer otra cosa ya. Y sigue que no, que esto, que lo... Ok, aplicamos la disciplina. Pero si usted no le dice nada a su hijo, que a las 10 es la hora en que hay que dormir, y simplemente son 10:30, 11, usted ve que está despierto, va y ¡pum!, le da de frente, sin explicarle ni por qué, pues definitivamente está mal. No se abusa, no se usa la disciplina así. Se disciplina cuando hay infracción de la ley y cuando hay una ley, pues, que se ha impuesto en primer lugar. La disciplina física adecuada protege al niño y le enseña que el pecado tiene consecuencias, ¿sí? Eso es lo que el niño tiene que entender, que cuando transgrede la norma, sufre un castigo. Porque así es como la vida funciona, hermanos. Si usted transgrede una norma, hay una consecuencia, así es la vida. Cuando usted no disciplina a sus hijos, usted les está enseñando de que la vida no tiene consecuencias y de que su hijo cuando sea adulto va a poder hacer lo que quiera y no pasa nada. Y la vida no funciona así. En la vida hay consecuencias para todo. Y Dios es así. Dios nos ama, Dios nos quiere, pero si infringimos su regla, hay disciplina. Entonces los niños tienen que entender esto. Otro, nunca se debe disciplinar en ira ni por venganza, ¿verdad? Ahora sí, me has hecho molestar, me has hecho renegar, ahora ven para acá, muchacho, y le das con cólera, ¿no? Con ira. No se castiga con ira, no se castiga por venganza. Por lo que tú estás haciendo es enseñarle a tus hijos a temer al Señor. No estás aprovechando la disciplina para vengarte tú de tus hijos porque te han hecho renegar. No, eso es pecado. Los padres debemos establecer reglas claras y castigo por quebrantarlas, ya lo mencioné. La corrección física no es la única respuesta para disciplinar a nuestros hijos. Y a veces, sobre todo cuando ya van creciendo, ya el castigo físico a veces no es necesario ni adecuado. Ya probablemente lo mejor que podríamos hacer es quitarles algunos beneficios, quitarle algunas prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, un pastor, me acuerdo que comentaba que uno de sus hijos le gustaba mucho leer, muchísimo leer. Así que para él, su disciplina, la peor disciplina que podía recibir no era un cocharonazo, no era un correazo, sino era que le quitaran sus libros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si él hacía algo indebido, papá le quitaba los libros por un día. Y eso era un sufrimiento para ese niño, ¿ves? Entonces, no necesariamente la disciplina física es la única respuesta. Hay otras formas también, sobre todo cuando los niños van creciendo ya. Porque hay una edad en la cual ya no se le puede castigar físicamente a un niño. Tú no vas a agarrar a tu hijo de 18 años a correazo, pues ya hay una edad en la que se puede hacer eso y después ya no. Entonces ya hay otro tipo de trato, otro tipo de relación, pero también tiene que haber consecuencias. Algo importante es que ambos padres tienen que estar de acuerdo en cómo disciplinamos a nuestros hijos. No puede ser que papá diga sí, el castigo físico, y la mamá diga, no, mijito, pobrecito, eres un tirano malvado, lo estás pegando. No, porque si hay ese desequilibrio, ese desbalance, obviamente los hijos siempre van a ir hacia el lado más fácil, más blando, y eso va a crear incluso un malestar en general en toda la familia. Entonces ambos padres tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Ambos padres tienen que estar de acuerdo. En mi caso, por ejemplo, mi esposa es muy difícil que discipline a mis hijas. Ella no le da el corazón para hacer esto, ¿no? Yo soy el malo. Yo soy el malo de la película, ¿no? Yo soy el que tengo que aplicar la disciplina. Yo soy el que normalmente lo hago, ¿sí? Que pongo las reglas, le digo, esto es lo que se hace. ¿No lo has hecho? Listo, vamos. Y la verdad, hermanos, al inicio sí lo hice, lo hacíamos seguido, y ya no, después de un tiempo ya no, porque ya entendían, y ahora saben de que no se debe transgredir las normas, que cuando papá dice una cosa,
hay que obedecerlo. ¿Me entiendes? Entonces no significa que vas a estar golpeándole todo el tiempo a tus hijos. No, aprenden, entienden. Los niños son inteligentes, se dan cuenta. Pero cuando no les ponemos reglas y dejamos que hagan lo que quieran, ahí empiezan los grandes problemas. La disciplina física debe ser física, mejor dicho, pero nunca un castigo emocional. Es decir, usted puede darle un castigo físico con la vara, con la correa, y está bien, pero nunca debería abandonarlo a sus hijos o quedarse callado y abandonarlo emocionalmente, no hablarle o humillarlo incluso. No, eso no es un castigo, eso no es una disciplina correcta. La disciplina es física. La Biblia dice claramente la vara, el que no escatima la vara. Disciplina física, no emocional. No emocional, es decir, lo humillas, lo maltratas, simplemente no le hablas, lo ignoras. No, eso no es una disciplina correcta. Lo estás destruyendo a tu niño al hacer esto. Hay una edad en la que ya no podemos castigar físicamente a nuestros hijos, ya lo mencioné. Ya más ahí funciona el retiro de privilegios más que el castigo físico. Debemos de cuidar de no castigar a nuestros hijos por algo que ni nosotros mismos hacemos, ¿sí? Ojo, porque eso genera justamente lo que decía al inicio: provocar a ira a nuestros hijos, provocar a desaliento. Porque claro, el hijo va a decir: pero papá, tú me estás castigando por algo que tú también no haces. Tú me estás castigando por no ir a la iglesia, pero tú tampoco vas, ¿no? Entonces no, porque eso genera resentimiento. Entonces examinemos a nosotros mismos, como dice la palabra. No miremos la paja del ojo ajeno cuando nosotros tenemos una viga en nuestro ojo. Y eso incluye a nuestros hijos también. Y por último, si enseñamos bien a nuestros hijos, hermanos, llegará el tiempo de la cosecha, cuando veremos a nuestros hijos caminar en la verdad de Dios, agradándole al Señor. Entonces, hermanos, la crianza de los hijos es muy importante. Tenemos que suplir las necesidades de nuestros hijos de aceptación, de identidad, de seguridad, de propósito. Tenemos que orar por nuestros hijos, por la salvación de nuestros hijos, predicarles el evangelio. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios, tenemos que corregirles, instruirles como tutores, como estas personas que estamos a su lado para acompañarlos, entendiendo que no son nuestra propiedad, son un regalo de Dios para que los cuidemos, para que los guiemos hacia el Señor y para que ellos empiecen a volar con sus propias alas el camino que Dios ha trazado para ellos. Entonces, hermanos, oremos para que el Señor nos dé sabiduría para criar a nuestros hijos correctamente. Oremos por nuestros hijos y pidamos al Señor que haga de ellos mujeres, hombres temerosos de Dios, siervos del Señor, que le den la gloria a Dios. Muy bien, hermanos, espero que haya sido de alguna bendición esta clase. Nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.